Hola, ¿qué tal? Si estás viendo este video, entonces asumo que ya viste el video número 1, que es de la bienvenida a este curso de desviaciones. Si no lo has visto, no te preocupes, te dejo el enlace en la descripción de este video. En el número 1 habrás visto de qué se compone este curso. Entonces es muy importante que lo sigas en el orden en el cual está diseñado. Desde el 01, que es la bienvenida, hasta el video número 16. Y bueno, espero que disfrutes mucho estos videos. Son videos educativos. Por lo tanto, si tú llegases a tener una duda, déjame las dudas en los comentarios y ahí estaré respondiendo. Bueno, que estés muy bien y continuamos. Estamos ya en el módulo 5 de acciones correctivas y preventivas. Vamos a iniciar revisando el tipo de acciones que podemos realizar. Bien, recuerda que a veces puede suceder un problema que es algo inesperado. Luego tenemos que realizar una clasificación del evento para saber si es un incidente o si es una desviación. En caso de que sea una desviación, hay que llevar acciones inmediatas. Sin embargo, es muy importante que no pensemos que es forzoso llevar a cabo acciones inmediatas. Es decir, si son aplicables, hay que hacerlas. Si no, no es mandatorio. Después de eso, vamos a evaluar el riesgo de lo que ha sucedido. Es decir, hubo un evento y si lo hemos clasificado ya como una desviación, hay que ver cuál es el impacto de este evento. Hay que ver qué otros riesgos se generan derivados de esta desviación. Y eso es en lo que se debe enfocar la evaluación de riesgo de cualquier evento de calidad. Después de eso, vamos a tener que determinar la causa raíz. La causa raíz puede ser que ya la conozcamos y en ese sentido no es necesario hacer una investigación. Solamente haremos investigaciones cuando no conozcamos la verdadera causa raíz, es decir, qué es lo que está originando el problema y que si realmente es la causa raíz y yo la puedo eliminar, entonces aseguraré que jamás se me vuelva a presentar el mismo problema. Después vamos a tener que saber que esta causa raíz es una entrada para el siguiente sistema, que justamente es el sistema de acciones correctivas y preventivas, mejor conocido como el sistema CAPA. Otra cosa importante a considerar es que si tú no has confirmado la causa raíz, puedes utilizar acciones para las causas potenciales, es decir, si no puedes confirmar tu causa raíz, puedes considerar tus causas potenciales y con ellas utilizarlas de entrada para definir tus acciones correctivas y preventivas. Ahora veremos qué es una acción inmediata. Una acción inmediata, como ya lo he mencionado, son acciones rápidas para evitar que se propague o se amplíe la falla. Y es como cerrar una llave, simple y sencillamente. Si estamos teniendo una fuga de agua, ¿qué haríamos en ese momento? Cerraríamos la llave, inmediatamente la llave de paso. Entonces, eso es una acción inmediata. Sin embargo, una acción inmediata no te resuelve el problema necesariamente y tampoco es considerada una acción correctiva. Después podemos tener otro tipo de acciones que son las correcciones. Una corrección es como arreglar algo, como borrar lo que tengo y colocar lo que es correcto. Sabemos que en buenas prácticas de fabricación siempre tenemos que dejar evidencia de lo que estaba antes. Así que no lo puedes borrar como tal, pero sí puedes hacer un cambio, por ejemplo, de un dato por otro y hacer una anotación y registrar por qué se cambió ese dato. Así que eso podría ser una corrección. Ejemplo, a veces podríamos colocar una fecha de caducidad errónea en un producto y después te das cuenta. Entonces tienes que entrar al sistema, hacer esa corrección, colocar la fecha de caducidad
que debe de ser. Sin embargo, el sistema debe de permitirte poner una anotación de por qué estás corrigiendo esa fecha. ¿Ok? Muy bien. Después tenemos las acciones correctivas. De acuerdo a la norma 059, una acción correctiva es una acción que está diseñada para eliminar la causa raíz, es decir, quítala completamente, porque si tú la eliminas, pues es obvio que no vas a volver a tener el mismo problema en el mismo lugar. Ejemplo, cuando tienes un problema de que alguien utilizó un equipo y que no debió haberlo utilizado, o que alguien entró en un área y no debió haber entrado, podrías colocar contraseñas o podrías colocar algún sistema biométrico para evitar que cualquier gente no autorizada ingrese al área o ingrese al equipo. Y una acción preventiva es aquella acción para evitar la recurrencia en otros sistemas, es decir, tiene que enfocarse sí también en eliminar la causa raíz, pero no solo eso, también es como más allá. Es decir, si tú tuviste un evento donde alguien entró a un área donde no debió haber estado, vamos a poner un ejemplo. A veces en las industrias farmacéuticas tenemos un área para tener muestras de retención. Esa área debe ser un área controlada, quiere decir que no cualquier persona puede accesar. Así que vamos a suponer que tuviste un evento donde alguien entró y no estaba autorizada esa persona. Entonces colocas una acción correctiva de poner un sistema biométrico y lo pones en tu cuarto donde tienes tus muestras de retención. Pero en la preventiva hay que pensar en qué otros lugares, en qué otras áreas pudiera repetirse el mismo evento. Y entonces ahí también instalar esa misma acción va a ser una acción preventiva para que algo que sucedió en un determinado sistema, proceso, equipo, no se reproduzca en otro lugar. ¿Ok? Y aquí hacemos una separación porque en el sistema CAPA solamente vamos a hablar de acciones correctivas y acciones preventivas. ¿Ok? Las otras dos que hablamos ya dijimos en qué casos aplican y estas no atienden la causa raíz. Esa es la diferencia de esta división que acabo de hacer entre dos tipos de acciones contra estos dos. Muy bien. Otra pregunta que normalmente viene a la cabeza es si todas las desviaciones, es decir, las menores, mayores y críticas, todas, deben de llevar acciones correctivas y preventivas. La recomendación es que sí. Sin embargo, si tú consideras que una acción que ya hiciste correctiva en una desviación menor ya no puede por nada del mundo tener una acción preventiva, y por más que le has buscado no encuentras cómo ponerla, tienes que justificar el por qué no es posible colocar una acción preventiva. Muy importante que aquí apliques el análisis de riesgo. Justamente aquí viene la otra pregunta. Cuando nosotros tenemos un evento de calidad, ya tenemos nuestra causa raíz, es importante que entonces coloquemos una acción que atienda la causa raíz. Sin embargo, hay que revisar si en otros sistemas, en otros equipos, en otras instalaciones, en otros procesos, en otras personas, en otras áreas, en otros documentos, etcétera, se pudiera llegar a presentar el mismo evento. Y solamente si contestamos que sí, entonces es necesario colocar una acción preventiva. ¿Ok? Entonces, en caso de que no, tendrás que justificarlo. Bien, otra pregunta que nos podemos hacer es, al implementar esta actividad, vamos a suponer que tú ya tienes definida una acción correctiva. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, ¿esta acción correctiva que estoy haciendo para mejorar o para eliminar la causa raíz me puede generar otros riesgos que puedan estar asociados al paciente, al producto, a las operaciones farmacéuticas, sistema, equipo, instalaciones, etcétera? Si la respuesta es sí, tenemos que decir cuáles son, y si la respuesta es no, hay que contestar por qué. Aquí en este caso ya estamos aplicando una pregunta de riesgo. Justamente en el análisis de riesgo
algo que es muy importante en el inicio del proceso de análisis de riesgo es identificar riesgos o peligros, en este caso peligros, cosas que me puedan hacer daño. Si yo voy a implementar una cierta actividad, tengo que estar segura de que esa actividad no me va a generar otros riesgos. Por esa razón me tengo que hacer esta pregunta y contestarla. Para esto también puedo utilizar justamente el análisis de riesgo en cuanto a las escalas que ya he definido. Si yo ya tengo el evento, yo ya sé que está clasificado como posiblemente bajo, moderado o alto. Eso ya me lo dio mi reporte de desviación. Ahora yo tengo que asociarlo con la actividad que voy a colocar como acción correctiva. Y esa acción correctiva me voy a preguntar si me puede generar otros riesgos. Y entonces aplico esta misma matriz con las mismas escalas que hemos visto antes para ver si potencialmente pudiera haber otros riesgos. Si la respuesta es no, pues entonces estaremos por el buen camino y la justificación justamente va a ser el haber hecho este análisis. Por otro lado, una vez implementada esta acción, tenemos que saber cómo vamos a detectar o cómo vamos a saber que está bien implementada y que no nos va a generar un problema. Entonces, para esto vamos a integrar de una vez la parte de detección. Aquí sí es importante que una vez que tú tengas una acción definida, vamos a suponer que hubo un error en la fecha de caducidad de un lote y esto fue porque la persona no estaba capacitada. Entonces tú implementas el capacitar a las personas y entonces vas a evaluar si una vez que hayas capacitado a las personas, cómo vas a detectar que realmente esta capacitación haya sido efectiva. Entonces, aquí tienes que instalar algo que te ayude a detectar que no se va a volver a presentar un error en la asignación de las fechas de caducidad. Entonces, esa acción es la que tienes que colocar como acción preventiva y la acción preventiva debes asegurar tengas una manera de saber que se está realizando. Entonces, aquí puedes integrar entonces la detección y entonces a lo que ya habías evaluado como severidad y probabilidad de ocurrencia, lo juntas y lo generas como un nivel de riesgo. Este nivel de riesgo ya también lo vimos antes y estos mismos los transportas de este lado, que aquí ya están multiplicados y ya lo único que vamos a hacer es generar una equivalencia. De 1 a 2 le vamos a dar 1, de 3 a 4 le vamos a dar 2 y de 6 a 9 le damos 3 para lo que es un nivel de riesgo que va a ser nuestra severidad por nuestra probabilidad de ocurrencia. La detección va a ser 1, 3 y 5. Aquí estoy haciendo una escala discontinua de 3 niveles, completo la matriz y saco un número de prioridad de riesgo que es el nivel de riesgo que puedo determinar cuando he hecho o he planteado una acción preventiva. Entonces aquí voy a ver si una vez que yo haya implementado mi acción preventiva, tengo, digamos, riesgo de que se vuelva a presentar el problema. Si sí sigo teniendo un riesgo moderado o alto, debo implementar otra cosa, es decir, debo de ser como más creativo e implementar otra actividad que me ayude a que realmente el riesgo sea bajo, muy bajo, de que se vuelva a presentar el mismo problema. Y así sucesivamente tenemos que ir revisando con cada acción qué es lo que podemos hacer. Así que esto es muy importante, nada más es preguntárselo, para eso también tendremos un formato en donde ya está integrada la acción preventiva que queremos instalar y podamos integrarle la evaluación de riesgos. Para la efectividad de las capas y con análisis de riesgo es
prácticamente lo mismo que acabo de explicar. Es importante saber que es muy diferente colocar una acción preventiva a una acción de efectividad del CAPA. Entonces, ¿qué hacemos para poder implementar una acción de efectividad del CAPA? Pues nos vamos a hacer la siguiente pregunta: ¿qué acciones podríamos realizar para comprobar que las acciones correctivas y o preventivas implementadas fueron efectivas? Es decir, ¿qué es lo que te va a permitir ver que lo que tú implementaste estuvo bien? Entonces, ejemplos son: implementar temporalmente una inspección de piezas. Vamos a suponer que tuviste un error en un lote, que hubo una queja de un cliente, por eso levantaste una desviación, porque a lo mejor le faltaba una tableta a tu blister, y entonces hiciste varias acciones. Entre ellas, a lo mejor colocaste un sensor especial que puede detectar con mucha más sensibilidad a cada blister para identificar y rechazar aquellos blisters que no lleven tableta. Entonces, eso ya lo calificaste y todo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer una actividad para poder definir si esto fue efectivo o no? En este caso, lo que podríamos hacer es implementar temporalmente, digamos en un periodo de 1 a 3 meses o en los siguientes 10 lotes, ver que no se vuelva a presentar el mismo error si implementamos un muestreo estricto, cuando a lo mejor de manera habitual o de manera rutinaria el muestreo se hace normal y no estricto, ¿no? Entonces, con esta actividad tú podrías constatar o podrías tener elementos o herramientas y datos que ya se van a generar con cada uno de los lotes de que no estás teniendo el mismo problema una vez implementado el detector de blister vacío, ¿ok? Otro ejemplo es auditar el proceso después de 2 o 3 o más meses de implementada una mejora. ¿Para qué? Para que justamente la auditoría se enfoque en que se estén realizando las acciones que se habían implementado como correctivas y preventivas. De esta manera veremos si se están siguiendo las nuevas acciones implementadas y si también estamos teniendo buenos resultados, es decir, que no se hayan presentado desviaciones o eventos de calidad relacionados con el mismo tema y asociados a estas actividades. Otro ejemplo es reproducir la falla después de que ha sido implementada una mejora para comprobar que no se presenta. Entonces, esto ya es un poquito más complicado, lleva más tiempo, necesita un protocolo, sin embargo, no quiere decir que no se pueda realizar, y si vemos que es factible, es lo mejor, porque de esa manera lo puedes comprobar de manera más inmediata sin necesidad de esperar 2 o 3 meses o 10 lotes o mucho más tiempo. Bien, otro ejemplo es analizar más piezas durante un periodo, es decir, un periodo establecido, para reproducir la falla con la mejora implementada para ver si es efectiva e impide que se presente. Entonces, esto de analizar más piezas también dependerá del tipo de falla que se haya presentado y del tipo de acción. Sin embargo, también es un punto a considerar. Puedes implementar temporalmente pruebas adicionales, a lo mejor en laboratorio de control de calidad o de microbiología, para poder determinar si las acciones implementadas fueron efectivas. Bien, también hay otra pregunta. ¿Todo tipo de desviaciones, ya sea menores, mayores o críticas, deben de llevar acciones de efectividad? De acuerdo a la norma, todas deben de llevar acciones de efectividad. La norma 059 no te dice en algún numeral que solamente para las mayores, o que solo para las críticas, o que solo para las menores. Eso tú lo decides. Tú tienes que colocar siempre el cómo en tus procedimientos. Mi recomendación es que sí se hagan, y que en caso de que para las menores tú no encuentres qué tipo de acción de efectividad puedes hacer, pues simplemente lo justifiques. Pero algo que yo te recomiendo para este tipo de casos es simplemente colocar como acción de efectividad de CAPA que en los próximos 3 eventos relacionados a la misma actividad del proceso donde se presentó la falla,
no se den la misma desviación. Entonces, que no se dé no solamente la misma desviación, sino por la misma causa raíz encontrada. Entonces, aquí es muy importante que eso lo tengas tú establecido en un procedimiento, porque pues no se valdría que tú nada más por ser menor pues digas no, pues no aplica, ¿no? Sino más bien que lo tengamos establecido en un procedimiento. Sin embargo, yo te recomiendo que siempre coloques algo, siempre se puede hacer algo para verificar la efectividad de las capas, puede ser una supervisión, puede ser una verificación y puede ser solamente por los próximos 2 eventos o los próximos 2 lotes o algo así. Es decir, puede ser algo muy sencillo que no te requiere mucho esfuerzo y sin embargo te va a dar una certeza, porque aquí lo más importante es que te des cuenta que al implementar estas acciones de efectividad son por salud para tu sistema. Así que todo esto que se pide en la regulación es para beneficio inclusive de la misma empresa y que no tengas problemas más adelante de calidad. Hay que hacerse preguntas como: ¿las acciones implementadas son efectivas? ¿Las acciones implementadas generan otros riesgos? ¿Las acciones implementadas cubren los riesgos incluidos, es decir, los residuales? Los residuales serían otros riesgos asociados a las acciones recientemente implementadas. Vamos al siguiente video.